Críticas, mi gente, muy fuertes a Gustavo Adolfo Infante en redes sociales por las preguntas que le ha hecho en su programa a Elisa Vicedo. Detalles sobre la bio que sufrió hace algunos años y evidentemente, a ver, quiero que lo analicemos poco a poco porque ni todo es negro ni todo es blanco, como siempre digo, ni en este vídeo tampoco voy a pisotear a Gustavo Adolfo, ni mucho menos. Creo que hay cosas que sí se entiende que pregunte porque para eso está precisamente. El programa se llama precisamente así, algo de el minuto que cambió mi destino, pues algo tiene que contar que cambie tu destino. Y evidentemente fue la bio que sufrió hace varios años por parte de un señor en su casa. Dicho esto, vamos a reaccionar al vídeo. Mientras que os invito a suscribiros, totalmente gratuito, que presionáis like me ayudaría, como sabéis, muchísimo, y campanita para avisos importantes de vídeos y directos, ¿vale? Os emplazo también a que lo veáis completo, porque vamos a ver un pequeño fragmentito en imagen y entretenimiento. Dicho esto, grupo de WhatsApp en la descripción de los vídeos también para avisar de vídeos y directos. No refleja el teléfono ni la foto de perfil. Comenzamos. Elisa Vicedo comentando cómo fue esa bio que sufrió hace varios años por parte de un señor. Y bueno, una forma de hablar, lo de señor tiene poco, que queréis que os diga. Y vamos a ver las preguntas que le hace. A ver si os parece que las preguntas que le hace Gustavo Adolfo son demasiado amarillistas, demasiado morbosas, o por el contrario forman parte de preguntas totalmente periodísticas. Quiero que vayáis comentando, ¿vale? No por mí, sino porque hubo un antes y hubo un después del Parque Hundido. Porque fui la primera mexicana, de alguna forma, que se habló del Me Too. Eso no había pasado en México. Se había especulado con lo de Carla Sousa, se había visto un poco de lo que podía pasar, pero no había habido un caso donde realmente se hubiera hablado tal cual. En mi caso, yo no quise nunca llegar a hablarlo ni con las cámaras ni denunciarlo. Cuando uno es violado, cuando yo fui violada, tenía 19 años, yo me sentía extremadamente culpable, primero que nada. Entonces, y extremadamente vulnerable. Lo curioso es que se sienten culpables porque es como no tendría que haber estado allí, yo no tendría que haber dado pie, cuando realmente ellas no tienen la culpa, ¿no? Pero por lo visto dicen los psicólogos o psicólogas que es una sensación que es complicado de que se le quite en un principio, ¿no? Hasta que se tratan, claro. Uno no quiere que tu violador tenga el poder de sentir todavía que tiene más poder. Evidentemente. Y ella no tiene la culpa. Por 2 años bajé cabeza y quise fingir ante muchas personas que lo que había pasado no me había pasado, hasta para mí, de alguna forma, psicológicamente. Porque era más fácil. Es más fácil decir, esto no pasó. Tuve un profesor en mi carrera de psicología, cuando esto sucedió, yo estudiaba psicología, que me acuerdo que me dijo, piensa que es como si te hubieran dado un beso en una telenovela que no creas que te lo dieran. Como que disóciate. Pero al final no te puedes disociar del trauma. Yo a los no tratas de disociar de una violación, no entiendo, perdóname. No logras. No soy psicólogo, pero me parece una estupidez. Como eso y como algún sacerdote que me dijo, déjalo ahí porque la basura no se mueve, porque cuando mueves la basura empieza a oler. Y ese era el tipo de personas que yo me abría a contarles la historia y pues por ningún lado yo veía que fuera positivo contar la historia. Hasta que llega el año 2018 y me doy cuenta que voy a compartir espacio con este mismo individuo y renuncio. Ese es el tema de no contarlo, que te puedes volver a encontrar con él. A la obra de teatro donde yo iba a estar. Dije por primera vez el por qué. Hablé con Lola Cortés, con Paco Lalas, con el productor de la obra y dije, no voy a hacerla por esto y esto. El productor me dijo, te pongo guardaespaldas en la puerta. Le dije, no, es que no estás entendiendo. O sea, realmente nadie está entendiendo la gravedad. No es cuestión de guardaespaldas, vamos, madre mía. No es cuestión de guardaespaldas, es cuestión de que no va a compartir espacio con esa persona que la ha ultrajado. La verdad de esto. Madre mía. Me llega la oportunidad de irme del país a hacer una serie fuera, llamada Simón en Argentina. Eso hace que se relajen las cosas porque empiezo yo a recibir amenazas del reclusorio para empezarme a meter miedo, porque claro, yo no había hablado de nada en 2 años. Y cuando yo regreso al país, yo sí diría que fue Dios, porque justo estaba acompañando yo en esta cosa política a un productor que había apoyado mi carrera durante muchos años. Yo soy una persona, tiendo a ser muy agradecida. ¿Quién es él? A Manuel Duprés, que estaba iba para diputado de la Benito Juárez. Permíteme. Sí. ¿Dónde ocurre el acto? ¿Cuál de los dos? La violación. Esto... Vale, aquí empiezan las preguntas un poco ya más detalladas y que sí que me gustaría, por favor, que analizaseis desde vuestro punto de vista qué parte hay de amarillismo
si es verdad que se ha sobrepasado con alguna pregunta o que entra dentro de lo normal, porque al final el programa se llama El minuto que cambió mi destino y precisamente en el minuto que cambia su destino son las preguntas que creo que está haciendo Gustavo Adolfo, ¿no? Las cosas como son. Ocurre en la casa de mi jefe, bueno, mi ex jefe, que era el productor de la obra. ¿Cómo se llama él? Eduardo N. O sea, la persona acusada. Sigue estando acusado. Ok. En su casa fue. ¿Quién estaba ahí, aparte de ti? Ese día, ¿Gritaste? nadie. Hago una pausa. Tengo que hacer estas preguntas, regresamos. Es un productor de origen, nació en Argentina, que no tiene nada que ver, pero bueno, nació en Argentina. Eduardo N., porque es un presunto culpable y hay un proceso en su contra, acusado de uno de los peores delitos, el de violación. Sí. ¿Dónde lo conociste a Carabajal? La primera vez que lo conozco a él fue en el 2015. Yo estaba haciendo una obra en teatro en corto y él también, en otro foro. Salió con una de mis compañeras de trabajo, o sea, una colega, actriz, y ella lo único que nos dijo fue que había sido una de las pobrecitas de su vida. Y el señor iba a ver nuestra obra bastante, la verdad, pero uno puede hacer eso cuando estás en el mismo teatro en corto, que creo que ya está cerrado eso, pero bueno, se podía en esa época ver las veces que tú quisieras una obra. Ok. Y yo fui a ver una vez su obra con mi mamá y ahí, esa fue mi primera interacción con él, o sea, de un hola, ¿no? Después, en marzo del 2016, el 17 de marzo, si no estoy mal, voy yo a la premiere de una obra de teatro que se llamaba Mamá por Siempre en el Teatro de San Jerónimo, y me lo encuentro. Yo iba con 2 amigos y me dice, hola, ¿te acuerdas de mí? Y yo la verdad es que no me acordaba de él, pero no quería... Si quieres crear una app, pero no tienes ni idea de Bueno, tiene que ser terrible, ¿no? Es verdad que ya hace muchos años, pero eso nunca se olvida, ¿eh? Es que no quieres ser grosero, entonces sonríes, ¿no? Y me dijo, oye, es que estaba buscando justo una chica menudita, rubia, así como tú, chiquita, porque tengo el personaje que te va a cambiar la vida. Este personaje, aparte, se va a hacer una película, ya tenemos los fondos. Decía que el Vaticano iba a financiar la película. Y era un elenco, pues se supone un elenco pues, bien hecho. Salvador Cervón iba a ser el sacerdote, y de hecho fue el sacerdote, y había otro par de actrices que conocía. Entonces, la realidad es que se acercó muy amable, muy carismático, y dije, pues mira, este es mi teléfono, me envió el guión, leo el guión, al día siguiente voy al casting. Mi papá me lleva, de hecho, al casting, se espera abajo, porque fue en su casa. Y de hecho mi papá me preguntó que si todo bien, y en ningún momento sentí que estaba en peligro. En esta carrera, desafortunadamente, una de las cosas que siempre se me enseñó fue que viera cómo la gente me trataba. En el momento que yo me sintiera sexualizada, en ese momento sabía que tenía que o poner límites o irme o decirle a mis papás, ¿no? El problema es que de quien yo menos me esperé, terminó siendo un lobo. Yeah. Okay. ¿A qué proyecto te invita Carabajal? Entonces me invita a esta obra de teatro que se llama El Sacerdote. Bueno, no lo vamos a ver todo. Básicamente este señor la trata muy bien en un principio, le da mucha confianza y claro, de la persona que menos se lo podía imaginar, la pilla en un sitio hostil, en la casa de él, donde no se lo esperaba ella, y claro, pues ahí él, estando solo, con la fuerza que tiene un hombre en este sentido, pues la fuerza y la ultraja, ¿no? Ya sabéis que hay palabras que no se pueden utilizar en YouTube. Bueno, con respecto a las preguntas de Gustavo Adolfo, en mi opinión, una cosa es el tema de Ceriani, esto, lo otro, eso por supuesto que ahí ya sabéis que no parto pera y sabéis de parte de quién estoy, mayoritariamente, pero en este tema, la verdad, las críticas son un poco infundadas. Creo que las preguntas, o sea, realmente el tema en cuestión por el que ella va a este programa, otra cosa es que fuera al programa a hablar de sus proyectos y le pregunten por el pasado, no. Es que iba a hablar del minuto que cambió su destino, que es como se llama, digamos, la sección. Con lo cual entiendo que le tenía que hacer preguntas sobre a este respecto al detalle, ¿vale? Entonces, en mi opinión, creo que aquí yo diría que ha hecho lo correcto. Mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.